Bienvenidos a TVR, bienvenidos a La Rioja Directo en este viernes, en este 24 de abril, en el que, si nos lo permiten, vamos a comenzar con una reflexión. Están, ayer también y hoy de nuevo, están las calles sospechosamente animadas. Y esto no casa muy bien con lo que tenemos que hacer, que es salir a trabajar solo si nos lo permite el estado de alarma y los demás quedarse confinados en sus casas. Hay excesivo movimiento, como les digo, sospechosa animación por las calles de La Rioja y eso puede tener consecuencias verdaderamente graves. Entre ese movimiento, fíjense lo que hemos conocido en el día de hoy, imagen atroz, por no decirlo de otra forma, un hombre que ha sido sancionado por pasear a sus peces. La policía lo sorprendió en el centro de Logroño con una pecera en la que había dos peces y este sujeto dijo que es que venía de casa de su hermana de coger los peces y que los estaba dando un paseo. Hemos buscado en el diccionario y no hay palabras, no hay palabras para definir a esta persona o a estas personas que con una frivolidad inasumible se saltan todas las recomendaciones y las órdenes que tenemos que cumplir. Yo les invitaría a que charlasen un instante con los sanitarios, con los celadores de San Pedro, con las enfermeras de nuestros hospitales riojanos, para que escuchasen y vieran lo que ellas les tienen que decir, lo que nos cuentan también a nosotros, como les mostramos en diferentes reportajes, y lo que, por su crudeza, no les podemos mostrar. No, como les digo, en el diccionario no encontramos palabras para definir a esta clase de individuos. Vamos con otra imagen, que es la del día de hoy, la de los gráficos. De inmediato el Ejecutivo riojano nos va a ampliar la información y en rueda de prensa parece que de nuevo jornada de estabilización, a pesar de que contamos con 4 fallecidos más hasta los 307 y aumentan también, más que en días anteriores, los casos confirmados, los contagios. 56 contagios más. La parte positiva es la de los ingresados, que se siguen reduciendo en los hospitales de nuestra comunidad hasta los 210. Fíjense, esta es la curva con los casos positivos y activos del COVID-19 y hay algo llamativo, que es que están subiendo poquito los casos activos. 59 contagios más. No sabemos muy bien si esto tiene que ver con que están realizándose más test, más pruebas, con que ya se están generalizando esa clase de controles a la población riojana, o con otra cosa, que es la de que algunos están ya sospechando que hay cierta relajación entre la ciudadanía de todo el país, naturalmente también de La Rioja, y esto puede tener consecuencias dramáticas. Ahí lo vemos, los casos activos en el mes de abril, fíjense cómo en los últimos 2 días ese ascenso pues no es, desde luego, nada esperanzador. En fin, lo que hay que hacer es no bajar la guardia, ser responsables y que las fuerzas de seguridad sancionen con todo el peso de la ley a aquellos que incumplen el estado de alarma. Lo bueno, lo que les venimos contando ya afortunadamente desde hace unas cuantas jornadas, que los ingresados en los hospitales riojanos continúan en descenso y se alivia esa presión que tanta falta hacía, y que nuestros sanitarios, médicos, enfermeras, celadores, todos los que están allí a pie del cañón, bueno, pues vean un poquito de luz al final del túnel. Nunca nos vamos a cansar de agradecerles el trabajo que hacen por todos nosotros. De inmediato vamos con esa rueda de prensa. En cuanto estén los responsables del Ejecutivo se la vamos a ofrecer, pero antes vamos con un reportaje que merece mucho la pena, porque nuestra compañera Elsa Martínez ha estado en esos test rápidos que están realizándose en diferentes puntos de La Rioja, concretamente en La Rioja Alta, y merece de verdad la pena que veamos cómo ha sido esa grabación, ese trabajo y esos testimonios que también hemos recogido a las personas que están en ese trance, en ese momento, dentro del coche, van en el coche, les hacen la prueba PCR y les dicen si son positivos o si no. Comenzamos La Rioja Directo con ese reportaje. Nos encontramos en Santo Domingo de la Calzada, en su centro de salud, concretamente en el parking, donde se ha instalado esta carpa móvil que ven a mis espaldas, en la cual se realizan los test, las pruebas PCR que determinan si una persona está infectada de COVID o no. Un total de 70 pruebas se pueden llegar a realizar durante toda la tarde y nosotros hemos visto cómo es el proceso. Este dispositivo lo utilizamos en Rioja Alta, en Nájera, Santo Domingo y aquí y en Haro. Y entonces solemos estar 3 personas. Yo, que suelo estar en el ordenador, pues certificando que la persona que acude es la correcta, pues cursando las peticiones.
Luego normalmente hoy está Lucía con nosotros, que es la responsable de aquí de Santo Domingo, y luego Vicky, que está recogiendo las muestras. Es el proceso que tienes que hacer cada vez que acabas con, ¿no? Claro, porque para evitar la transmisión cruzada entre paciente y paciente, primero nos lavamos las manos con hidrogel y luego nos cambiamos los guantes. ¿De acuerdo? ¿Cuántas pruebas vais a hacer hoy? 70. Vais a buen ritmo, de todas maneras. Que vais a buen ritmo, digo. Sí, ya lo tenemos muy sabido. La verdad es que La Rioja es uno de los sitios en que más PCR se están realizando por habitante, y la verdad es que nos encantaría que fuera así, más quiero decir que ojalá que podamos ir a más gente. Nosotros vamos recogiendo las muestras. Una vez que llenamos los envases en los que tenemos preparados, los metemos en la nevera, y aparte luego para el transporte hasta Logroño tenemos unos acumuladores de frío en los que lo ponemos dentro de las cajas y lo llevamos a esa temperatura de 4 grados, que es la recomendable. Estamos atendiendo a gente por segunda o tercera, estamos atendiendo gente de alta que en el hospital ya se le ha hecho y se le vuelve a hacer. Tenemos a uno que va batiendo algún récord personal, esperemos que ya sea de los últimos, que va por la 4ª. Pero esperemos que sea lo más anecdótico posible. Pues esta es la segunda que me hacen, porque yo ya di positivo el día 16 de marzo. Entonces yo esta me la solicitó el médico el viernes y me llamaron el domingo para hacérmela hoy. ¿Dónde trabajas? En las ambulancias. Sí. Ahí sospechas. Sí, no, sospecho no, sí, segurísimo, y sé de quién y el momento y todo. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso desde el primer positivo? Duro, pues sobre todo los primeros 15-20 días duros, los 10 primeros horribles, los 10 primeros días muy duros, muy dolorosos, malestar horrible, y luego ya hasta el día 20 bastante regular, del 20 aquí ya recuperando un poquito. Entonces decimos que tú no has sido de las asintomáticas. No, yo creo que he dado todos los síntomas habidos y por haber. ¿Y ahora cómo te encuentras? Ahora ya mucho mejor, sí. ¿Y deseando volver al trabajo? Sí, por supuesto, deseando volver al pie del cañón y volver a hacer cosas, sí. Porque tenía fiebre y tos, y lo hablé con el médico y me solicitó la prueba. ¿Hace cuánto que empezó con los síntomas? Pues ya llevo 14 o 15 días. O sea que se ha pues puesto un poquito en el... Esta es la segunda vez que me lo hacen. Espero que ya me dé negativo. O sea, la primera le dio positivo y ahora negativo. ¿Qué tal ha estado usted? Bien, ahora estoy bien. Creo que ya se haya pasado. Al comienzo fue solo fiebre. No mucha fiebre y tos. No, esta es la tercera ya que le van a hacer. Sí, se le hicieron al principio de todo, que tuvo 38 de fiebre nada más empezar y no ha tenido más que fiebre un día, y desde entonces está asintomática. Y la segunda prueba, después de 21 días sin síntomas, seguía dando positivo. Entonces, pues esta es la tercera, a ver si ya lo ha pasado y la podemos juntar, porque está aislada, en una casa aislada, y bueno, a ver si la podemos ya llevar al domicilio familiar. ¿Y a vosotros no la contagiado? No lo sabemos, porque a nosotros no nos han hecho la prueba. Entonces hemos tomado las medidas que nos han dicho desde un principio, pero solamente le hicieron la prueba a ella. ¿Qué edad tiene? 83. Un abrazo enorme para toda esa gente de Santo Domingo, donde tenemos grandes amigos, como algunos que salían también en ese reportaje. Veíamos también a los sanitarios con esas máscaras, con esas viseras de plástico. Algunas se dibujaba una sonrisa, y es que no hay que perder tampoco la sonrisa, aunque nos indignen comportamientos como los que les tenemos que contar lamentablemente cada día, de personas irresponsables que se saltan el confinamiento, que no son capaces de comprender que hay muchísimas personas sacrificándose, no solo en la sanidad, sino también los que están con los ERTEs, los que se van a quedar sin empleo, en fin, aunque haya esa parte negativa, también hay que sonreír y hay que dar las gracias a sanitarios, a los que están al pie del cañón, a las fuerzas de seguridad, como el vídeo que les ofrecemos ahora, una niña riojana que ha querido mostrar su gratitud y su cariño a la Guardia Civil. Vean.
El agradecimiento que hoy brota de mi corazón os la merecéis de verdad por vuestra ayuda incondicional. En estos momentos tan difíciles, vosotros sois nuestra luz que comenzó a brillar cuando más os necesitábamos. Sois nuestro apoyo en este encierro. Muchas gracias. Lara, desde la Guardia Civil queremos agradecer tu mensaje de apoyo. Un fuerte abrazo. Y lo agradecemos también, el resto de los riojanos, porque nos reconforta mucho, nos alegra comprobar cómo cada día a las 8 siguen los aplausos, continúan los mensajes de ánimo. También siguen llegando cartas al Hospital San Pedro dentro de esa iniciativa que alienta mucho y anima a los ingresados, a las personas que están padeciendo esa situación y que no pueden recibir ni visitas, ni ese cariño, ese abrazo de sus familiares. Bueno, pues esas cartas para el San Pedro también no dejen ustedes de escribirlas y de mandarlas, que animan muchísimo a los enfermos y a los sanitarios, que buena falta les hace. Como les contamos, La Rioja Directo sigue, tenemos de inmediato un programa repleto de contenidos, vamos a dar consejos desde ese punto de vista psicológico que tanto nos hace falta también, que tan bien nos viene cada viernes y que tratamos de arrojar un poquito de luz y de animar a aquellos que están en casa y lo están pasando ciertamente mal. Tendremos también rato para analizar la situación de vulnerabilidad de muchas personas de La Rioja, las que se encuentran pues ya sin recursos económicos, con esa información también que se viene diciendo desde hace días del Ejecutivo Central, de esa ayuda para las personas en esas situaciones excesivamente extremas ya de necesidad. La agenda cultural de Logroño, más sorpresas, más cuestiones y de inmediato la rueda de prensa del Gobierno de La Rioja, que les recordamos van a ampliar esta clase de datos. Siguen aumentando los contagios, tenemos 4 fallecidos más en nuestra comunidad. Afortunadamente los ingresos en los hospitales de La Rioja se reducen, continúan a la baja. Casi 4.000 casos confirmados en esa curva grisácea que no deja de subir. Los fallecidos son 307. Los casos activos se mantienen en esa recta roja que estamos viendo ahí, pero ahora la vamos a ver con más detalle, porque es lo que les decíamos al comienzo del programa. Es una tendencia que no sabemos muy bien a qué responde. Seguramente tenga que ver con el masivo número de test que en las últimas jornadas se está realizando en la comunidad, pero lo que veíamos que iba claramente en descenso en las últimas jornadas, en los últimos días, pues fíjense, para arriba, con más contagios y más casos activos en nuestra comunidad, hasta alcanzar esos 1.624 en el día de ayer. Y bueno, esto es desde luego lo que más nos gusta, que sigue descendiendo el número de personas ingresadas en los hospitales riojanos. Esa evolución es muy favorable. Los pacientes con COVID-19 confirmados hasta 210, que dicho así parecen pocos, pero si uno se lo piensa fríamente y descontextualiza esa cifra, nada menos que 210 personas ahora mismo en situación complicada, que ha obligado su ingreso hospitalario en la comunidad autónoma. Cierto alivio para los sanitarios riojanos, pero como les decíamos también al comienzo, no hay que bajar la guardia. Se detecta una cierta euforia en las últimas jornadas en nuestras calles, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, que no puede dejarnos caer de nuevo en las malas cifras, en confiarnos y en esto que dicen los expertos, en un repunte de la curva que parece que estamos consiguiendo sujetar. Todo esto nos lo van a contar en unos instantes en el Ejecutivo riojano, rueda de prensa desde el Gobierno. Mientras esperamos esa declaración, aprovechamos para hacer una pequeña pausa, publicidad, y se lo decimos también. 2 mensajes. Gratitud enorme de corazón a esas marcas que siguen apoyando a TVR, a la televisión de los riojanos, que buena falta nos hace, como a todas las empresas de la comunidad, que siga entrando dinero para hacer este trabajo tan importante. Y a ustedes, atentos precisamente a esas marcas, porque merece la pena que confíen en ellos, que vayan a comprarles y que les den todo el cariño que también nosotros les trasladamos. Pequeña pausa. Bueno, fíjense, justo íbamos a hacer la pausa y empieza la rueda. Pues venga, vamos allá. Un día más esta rueda de prensa telemática en la que, como cada día, les vamos a facilitar los últimos datos e informaciones acerca de la pandemia de COVID-19 en lo que se refiere a la forma en la que afecta a la comunidad autónoma de La
enviar el recuerdo más cariñoso a las personas fallecidas en las últimas horas y enviar también nuestro más sincero pésame a todos sus familiares y personas allegadas. En el día de ayer, al Ministerio de Sanidad, La Rioja comunicó 56 casos confirmados más, 49 de ellos a través de pruebas PCR, 7 a través de test de anticuerpos sintomáticos. El total, por lo tanto, de casos confirmados en La Rioja es de 3.895. El total de confirmados por PCR es de 3.790 y el total de confirmados por test de anticuerpos en personas con síntomas es de 105. Además, también se notificaron ayer 82 casos más positivos de test de anticuerpos en personas sin síntomas. Acumulamos un total de 970. Además, ayer se comunicaron 27 altas epidemiológicas, 19 son hospitalarias y 8 de atención primaria. Son 1.964 personas curadas ya en la Comunidad de La Rioja. También ayer se comunicaron 4 fallecimientos, 3 mujeres y 1 hombre. En total, en la Comunidad de La Rioja, la cifra de fallecidos alcanza los 307. Todos los fallecidos eran de edad avanzada y presentaban factores de riesgo. Y de esos 4 fallecimientos notificados, 2 corresponden a residentes en centros de mayores. Con estos datos, los casos activos ahora mismo en La Rioja son 1.624, que son 25 más que los que se notificaron el día anterior. En cuanto a la actividad hospitalaria, aunque se la detallaré en unos instantes, hay ahora mismo 210 personas ingresadas en hospitales de La Rioja, que son 8 menos que ayer. 195 de ellos están en planta, 7 menos que ayer, y 15 en la UCI, 1 menos que ayer. Además, ayer se realizaron 143 llamadas al 941 29 83 33. Se completaron 18 evaluaciones en coronavirus.riojasalud.es. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron 39 desplazamientos. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR completó 163 pruebas. El Centro de Diagnóstico Móvil de La Rioja Baja, ubicado en la Fundación Hospital de Calahorra, realizó 35 test. El Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Alta, ayer en el municipio de Haro, completó 78 pruebas diagnósticas. Y el Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Baja realizó ayer 29 pruebas diagnósticas en el municipio de Alfaro. En cuanto a la situación en los hospitales, a primera hora de esta mañana había 210 personas ingresadas en los hospitales de La Rioja, 195 de ellas en planta y 15 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de San Pedro. En ese Hospital San Pedro hay además 120 pacientes ingresados en planta. En el Hospital General de La Rioja hay ingresados 14 pacientes. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 17 personas ingresadas, aunque 10 son todavía sospechosas de COVID-19 sin diagnóstico definitivo. Y en Los Manzanos, en la Clínica Los Manzanos, hay en este momento 44 pacientes con COVID. Respecto al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Ardero, el CRMF, hay ingresadas en ese centro intermedio de convalecencia 24 personas. Esos son los datos que les queríamos dar hoy. Les informo también de que el Boletín Oficial de La Rioja ha publicado hoy la convocatoria de ayudas por parte de la Consejería de Educación y Cultura a través de la Dirección General de Formación Profesional y Empleo por un valor de 1.750.000 euros destinadas a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro y que están dirigidas a la contratación de desempleados. Esta convocatoria incluye criterios para favorecer las contrataciones en el medio rural y en zonas afectadas por la despoblación y también actividades de investigación y aquellas dirigidas a los colectivos vulnerables entre las actividades prioritarias. Como digo, una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva que publica hoy el Boletín Oficial de La Rioja. Y esos son todos los datos, informaciones que queríamos ofrecerles. Estamos a su disposición ya para el turno de preguntas. Diego.
Hay muchos compañeros que preguntan por la situación de desconfinamiento y también por la futura situación de desescalada. ¿Cuáles son las iniciativas que va a llevar La Rioja y cómo afronta La Rioja estos procesos? En primer lugar, creo que hay una reunión esta misma tarde de todos los consejeros y consejeras de Salud, Sanidad con el ministro de Sanidad, en la que se va a abordar este asunto seguramente con detalle. En cualquier caso, el Gobierno de La Rioja lleva ya unos cuantos días trabajando en diferentes grupos de trabajo compuestos por profesionales de diferentes disciplinas y áreas temáticas para configurar un plan de desescalada regional acorde a la idiosincrasia y a las circunstancias de nuestra comunidad. En cualquier caso, también todas esas medidas irán de la mano, indudablemente, de las órdenes y decretos que establezca el Gobierno de España, que es el que va a fijar cuáles son las fases de desconfinamiento más adecuadas en cada momento. Y a medida que se avance en estas fases, iremos informando puntualmente y de forma concreta cuáles son las medidas que se pondrán en marcha en cada periodo, a qué personas afecta y de qué modo. Siempre considerando que el objetivo primordial de este Ejecutivo regional es cuidar la salud pública de todos los ciudadanos y recuperar poco a poco el pulso económico de la región. Nos preguntan también lo siguiente. El comité de empresa de la Fundación Hospital de Calahorra ha enviado una nota diciendo que los test serológicos que se están haciendo entre su plantilla no funcionan porque hay gente que en su día dio positivo en el PCR, en la prueba PCR, y que ahora está dando negativo en el test serológico. ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre esto? ¿Qué puede decir el Gobierno sobre esta cuestión? Bueno, por lo que hemos dicho muchas veces, que los test serológicos no tienen una fiabilidad del 100%. Y es muy posible que estemos hablando de un falso negativo de ese test serológico. En cualquier caso, los resultados de los profesionales sanitarios que saben que se están sometiendo a pruebas, a esas pruebas, está bajando. El caso de números positivos en profesionales sanitarios está bajando desde el 8 de abril y ahora mismo llega a la tasa más baja en la que ha estado, que es un 2,36%. Y también el periodo ventana en el que se puede contraer la enfermedad o en el que se puede manifestar la enfermedad, que es más o menos 5 días, también ha pasado y habría pasado el día 20 y desde entonces no solo no estamos encontrando mayor incidencia, sino que lo que estamos encontrando es un descenso en los casos positivos entre los sanitarios y confiamos además en que así siga ocurriendo. Lo que seguramente demostrará que las medidas previas de prevención tomadas por el Servicio de Riesgos Laborables del Hospital San Pedro y del Servicio Regional de Salud han dado sus frutos. Nos preguntan también qué pacientes son los que se han estado derivando al Hospital Los Manzanos y cuáles al Hospital de La Rioja. Bueno, pues a la Clínica Los Manzanos lo que se derivan son pacientes exclusivamente con el alta hospitalaria de COVID-19, pero que todavía requieren cuidados médicos porque tienen otras patologías. Y en el Hospital General de La Rioja se está tratando a pacientes con sintomatología COVID, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que están en convalecencia y que tienen que negativizar completamente en las pruebas diagnósticas. Nos preguntan también cómo va a afectar a La Rioja la siguiente situación. El ministro de Sanidad ha anunciado en las últimas horas el retraso en el comienzo del estudio de seroprevalencia sobre el COVID-19. Ayer se anunciaba que estas pruebas iban a empezar el próximo lunes en La Rioja. ¿Si va a provocar este anuncio del ministro algún retraso? Sí es cierto que efectivamente ha habido algún retraso en la puesta en marcha de estas pruebas serológicas en las que va a participar la comunidad autónoma, como efectivamente ayer les informábamos en esta misma rueda de prensa. Seguramente ha de empezar en los próximos días y no se tiene que retrasar mucho más de los primeros días de la próxima semana. Nos preguntan también si se deja en manos de los equipos docentes de cada colegio la promoción y titulación de los alumnos con suspensos. ¿Temen que haya importantes diferencias entre unos colegios y otros? Es que esto no ha cambiado, ¿no? La promoción y la titulación de los alumnos y los criterios para la toma de decisiones es algo que siempre ha estado en manos de los propios centros. Así que dentro de la autonomía de los equipos docentes y del rigor profesional va a seguir ocurriendo de la misma manera. En las instrucciones generales que se están hablando con los centros estos días, ¿se está dando la instrucción de que se permita a los alumnos promocionar o pasar de curso con asignaturas suspensas? Yo creo que el consejero de Educación en su intervención en esta misma mesa la semana pasada lo dejó bastante claro. No hay un aprobado general. Esta cuestión no trata de que un alumno pueda pasar
de curso con un determinado número de suspensos o no. Yo insisto, creo que lo dejó claro en la rueda de prensa el consejero Cacho. En cualquier caso, la clave, como siempre ha sido, es que si lo mejor para el alumno es repetir curso, no titulará y repetirá curso. Y como siempre, quien decide esto es el docente, que es el profesional que mejor conoce al alumno, el profesional que mejor conoce su trayectoria y sus necesidades. Así que si se considera, si los profesionales consideran que el alumno debe repetir, repetirá. Y el cambio es que en esta situación excepcional el criterio general es proteger al alumno. Y, por tanto, esa es la novedad, que ante esta excepcionalidad lo que prima es la flexibilidad. Nos preguntan también, pese al descenso de la presión asistencial y la baja tasa de contagios, ¿a qué achacan que los casos activos no desciendan desde hace más de 15 días? Vamos a ver, también hemos hablado, y lo han hecho insistentemente los expertos también en esta mesa, de las dos velocidades de la pandemia, ¿no? De la asistencial y de la epidemiológica. En el ámbito asistencial es evidente que la presión ha descendido notablemente desde el pico de abril. Y respecto a la parte epidemiológica, ¿a qué se pueden deber que esa circunstancia? Pues lo más probable es que a que La Rioja sigue siendo uno de los territorios en los que más pruebas PCR se realizan por habitante y al aumento, por tanto, de ese número de pruebas. Preguntan también si se podrían actualizar las cifras de los test PCR realizados en Santo Domingo de la Calzada exclusivamente a los vecinos de esta ciudad y cuántos se hubieran hecho también o se habrían hecho en Haro y en Nájera. Y también cuál es la evolución de la incidencia del COVID-19 en Santo Domingo de la Calzada y si se contempla alguna medida excepcional más para paliar la incidencia del virus en esa ciudad. Bueno, creo que también hemos respondido a esta pregunta en los últimos días. En cuanto a la incidencia por zonas básicas de salud está publicada diariamente en la página web del Gobierno de La Rioja y se pueden comprobar cuáles son las personas confirmadas de coronavirus en cada una de las zonas básicas de salud del territorio. Y ya decíamos hace un par de días, creo, que en Santo Domingo de la Calzada se habían realizado el número de pruebas más alto de toda la comunidad. En concreto, en esa zona de Santo Domingo, en esa zona básica, hay más de 1.000 pruebas PCRs realizadas y en toda La Rioja se han hecho 15.000. Por cada 1.000 habitantes, en La Rioja se han hecho algo más de 48 pruebas y en la zona básica de Santo Domingo se han hecho algo más de 108 pruebas por cada 1.000 habitantes. Así que, insisto, Santo Domingo sigue siendo es uno de los sitios o el sitio en el que más pruebas se han hecho. De hecho, se han hecho a más del 10% de la población de Santo Domingo de la Calzada. Nos preguntan también por la decisión de la jueza de desestimar el recurso del SERIS contra el auto de medidas cautelares solicitadas por el CSIF. ¿Qué va a hacer el Gobierno ante este auto? Bueno, es que en el auto, en la notificación de la jueza, cuando notifica esta resolución, la jueza dice que ya le consta que la Comunidad Autónoma de La Rioja está cumpliendo con la medida cautelar adoptada. Es en el fundamento de derecho sexto en el que la jueza indica que ya se está cumpliendo con la medida cautelar adoptada. Y nos preguntan también si ya se han realizado test al 100% de los residentes en centros de mayores. Sí, ya se ha alcanzado la totalidad de los centros de mayores en los que hace prácticamente 2 semanas se comenzó a realizar ese test serológico a todos los residentes y a todos los trabajadores en esa medida que pretendía poder facilitar la labor de sectorización en cada una de las residencias. Y ese número de positivos, aprovecho, por cierto, el número de positivos que se puedan haber dado en personas asintomáticas en cada una de las residencias fue el motivo que nos llevó a no continuar dando los datos concretos de cada una de las residencias para evitar confusiones, como estamos viendo que se están produciendo en las últimas horas porque se están mezclando datos que no tienen nada que ver. Por un lado son los casos confirmados por PCR, por otro lado son los
positivos en personas asintomáticas, que aunque se sectorizan de la misma manera, no se pueden contabilizar de la misma manera. ¿Ninguna pregunta más? Muchas gracias. Mañana volveremos también a la misma hora. Buenas tardes. Y deseando lo que alguna vez ha dicho Chus del Río, con mejores datos en próximas jornadas. Lo dicho, pequeña pausa. Fíjense en los anunciantes que confían en esta casa y a la vuelta, más programa, más La Rioja Directo.